encuentro entre hermanos y amigos, hermanos de muchos años y de mucha trayectoria también. Y para mí, hermanos, es un honor, es un privilegio poder compartir la palabra cuando mi hermana Norma me llama, me invita para predicar en esta ocasión. No titubeé en decirle que sí, pero la verdad que estoy ahora con gran temor y temblor. Estar entre siervos, hombres y mujeres de Dios, es algo importante, hermanos, muy importante. Y me da mucho gusto saludarles y expresarles también mi sentir, amados. Soy un hombre tal vez de mente inquieta y me cuestiono algunas cosas, como por ejemplo, ustedes han leído el pasaje del joven rico. Ese pasaje del joven rico, no voy a predicar sobre eso, pero me llama la atención porque Jesús le cita algunos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no digas falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no le preguntó, por qué no le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? He trabajado sobre ese texto y en ese pasaje me encuentro un tremendo ídolo. Ese ídolo se llama Mamona en el idioma arameo, que significa riqueza idolatrada. Aquel joven rico era un tremendo idólatra. Pero también me inquieta y me pregunto, y me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús se bautizó? El Hijo de Dios, sin pecado, sin nada de tener que arrepentirse, y viene a las aguas del Jordán y es bautizado. Estoy trabajando sobre eso. Ya tengo más de un año trabajando en ese texto, con esa idea. ¿Por qué Jesús se bautizó? Ya tengo más o menos ahí una respuesta también. Y ahora abran su Biblia, amados, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Me he preguntado, ¿por qué Jesús cuestionó 3 veces en este pasaje al apóstol Pedro, diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oiga, eso tiene algo que decirnos. Mantenga su Biblia abierta, por favor, y roguemos al Espíritu Santo que nos enseñe. Padre bendito, muchas gracias por tenerme detrás de este púlpito, Señor. Yo te pido que seas tú, mi Dios, hablando a nuestra vida, hablando a nuestros corazones, enseñándonos estas grandes verdades. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por ese llamado hermoso, especial a este glorioso ministerio pastoral. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada siervo, por cada sierva. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado este sencillo y breve mensaje: el gran interrogatorio. El propósito, amados, es responder por qué Jesús cuestionó al apóstol Pedro 3 veces con la misma pregunta. Lamento mucho decirles, y por favor no se me vaya a tomar a mal, no tengo ni la mínima intención de ofender a alguien de ustedes. Los amo con todo el corazón, pero lamento decirles
que por culpa de algunos falsos pastores se ha diluido y se ha menospreciado el glorioso oficio pastoral. Hay pastores con y por llamamiento. Usted lo sabe muy bien. Nosotros somos pastores con llamamiento, amados. Dios nos llamó a ser pastores. Amén. Amén. Yo fui llamado desde muy niño para ser pastor. Y usted me preguntará, ¿y cómo lo supo? De 8 hijos, era el único que andaba con mi papá. Mi papá era pastor. Más de 60 años pastoreando. Y era el único hijo caminando con mi papá, haciendo visitas en las misiones y en la iglesia. Yo soy pastor con un llamamiento. Ustedes, pastor, pastora, con llamamiento divino. Gloria a Dios. Hay pastores de mantenimiento. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, son aquellos que tienen una congregación. Esa congregación ni pierde ni gana, los mantiene. Ese es el pastor de mantenimiento. Quisiera seguir explicando más, pero me voy más rápido. Hay pastores con espíritu misionero. ¿Sabe quiénes son ellos? Son aquellos que reciben una iglesia muy bonita, muy próspera, pero cuando llega este pastor lo convierte en misión. El pastor con espíritu misionero. Y lo peor, hay quienes se dicen ser pastores y no lo son. Y no lo son. Hay esas categorías, amados. Veamos el pasaje, porque nos está hablando del llamamiento pastoral del apóstol Pedro. San Pedro fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esa palabra apóstolos significa enviado, que en este caso también se aplica a los misioneros hoy en la actualidad. Pero tengamos cuidado, porque la iglesia está sufriendo de apostolitis. Y todo lo que termina en itis es enfermedad. ¿Sí? Tengan cuidado. Tengan cuidado. No vayamos a caer en esa enfermedad de apostolitis. Según el relato de San Juan, Jesús aparece una vez más a sus discípulos. En el capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El mismo mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea, solamente que Tiberias se llamaba el lugar, el pueblo o la ciudad donde estaba el Señor. Se manifestó otra vez, dice el texto, el verso 1. Esta declaración indica que Jesús, después de su resurrección, ya no convivía de la misma manera con sus discípulos. En esta ocasión habían 7 discípulos con él y 2 que no se mencionan. El comentarista Westcott dice: los discípulos parecían haber regresado a sus labores comunes, esperando con calma una señal que les indicara qué les depararía el futuro. Había incertidumbre en la mente de los discípulos. ¿Qué pasaría con el maestro? Pero Jesús llega en el momento oportuno. Jesucristo, amados, es el Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Jesucristo es Dios. Todo lo sabe y se mueve en su kairos, en su propio tiempo o en su propia eternidad. Él nunca llega fuera de tiempo. Jesús nunca se desfasa, llega en el momento oportuno. Los discípulos fueron al mar a pescar, se pasaron toda la noche y no pescaron nada. Jesús llega al mar antes de amanecer. Hay una distancia como de 100 metros entre Jesús y sus discípulos. No lo reconocen. Todavía estaba oscurito.
Se veía la figura de Jesús, la silueta. Era Jesús realmente, no era una silueta. Allí estaba físicamente parado. Jesús les grita, ¡Pairía! O muchachos, según el idioma griego, que algunos lo traducen como hijitos. En algunas versiones usted va a encontrar la palabra pairía diciendo hijitos. Es muy posible que Jesús les haya gritado, hijitos, ¿tienen algo de comer? Hay que saber distinguir la voz de Jesús. Allá habían discípulos, pero fue uno el que oyó, escuchó, percibió, es Jesús. Ese fue Juan. Ellos le responden, no tenemos nada que comer. En el verso 7 dice la Biblia, estamos en San Juan capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro y Juan, estos dos habían formado ese círculo íntimo de Jesús. Jacobo, Pedro y Juan, los inseparables de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan eran los íntimos amigos, hombres de mucha confianza de nuestro Señor. Pedro y Juan, dos hombres muy distintos. De Juan se dice discípulo amado, ingenio espiritual, llegó a ser teólogo y rabino. Estoy hablando de San Juan el apóstol. Fue Juan quien reconoció a Jesús aún en la penumbra. Le dice a Pedro, es el Señor. Pedro el creyente, apenas oyó, es el Señor, se pone la ropa y se arroja al mar. Pedro el valiente, el intrépido, el arrebatado, pero fiel creyente y gran amigo de Jesús. En el verso 13 tenemos un rico menú. Pescado. No sé cuánto les gusta el marisco, pero en aquel tiempo se comía marisco. Y ahora también. Tenemos el rico menú en el verso 13. El desayuno estaba delicioso. Después de haber desayunado y platicado un buen rato, Jesús interroga al apóstol Pedro. En el verso 17, Jesús se coloca en el nivel del apóstol Pedro y le dice, ¿filéisme? Jesús le estaba diciendo a Pedro, boga mar adentro, profundízate en el amor que te estoy pidiendo, ámame como yo te amo. Queridos hermanos, aquí tenemos al apóstol Pedro frente a Jesús y empieza ese interrogatorio. Pedro tiene 3 nombres. Simón es la forma helenizada del hebreo, Shimón, o sea, Simeón. Y Pedro es el nombre griego que significa roca. Cefas es el nombre arameo que significa piedra. Los nombres también implican 3 culturas, aramea, hebrea y griega. El idioma griego, amados, nos ofrece varias palabras para explicar el concepto amor. Reconozco que el término amor es un término ontológico, indefinible. Todo lo que digamos que es el amor, solamente le damos atributos. Pero el amor es más de lo que nosotros podamos
darle como atributos. Hay una palabra conocida por todos nosotros, la palabra eros. Esa palabra también significa amor. Ese concepto de ahí viene la palabra erotismo, de la palabra eros, amor sexual. Esa palabra no se encuentra en la Biblia. Pero hay otra palabra, la palabra estorge, significa tener afecto a alguien. Muchas veces sentimos simpatía por alguien que canta muy bonito o alguien que nos llama la atención en la política. Eso podría ser estorge, apreciar a un músico, a un escritor, a un gobernante. Esa palabra estorge solo se encuentra una sola vez en la Biblia, en Romanos 12:10. Usa la palabra filostorgoi, que significa amor fraternal. Es el amor también que uno expresa a los padres a los hijos, o de los hijos a los padres. Es el amor de abuelos. Estorge puede ser ese amor que sentimos por nuestros nietos en este caso. Pero hay otra palabra mejor, la palabra filia. Filia es el verbo, philein. Philein es el verbo. Es otra palabra griega que describe un profundo amor. Su mejor traducción pudiera ser apreciar. Hoy decimos, te quiero mucho. Es el filia. Según el comentarista William Barclay, dice que tiene en sí todo el calor auténtico del afecto y del auténtico amor. Es el amor que le tenemos a la iglesia. Filia. Filón se utiliza para expresar el amor entre padres e hijos también. Usted lo encuentra en San Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o madre más que a mí, ahí se usa la palabra philein. En San Juan 11, 3 y 36, Jesús expresa phileis a Lázaro. Es el amor entre amigos, entre hermanos, entre parientes, philein. Ese amor reina y gobierna mucho entre nosotros también. Qué bonito. En San Juan capítulo 20, versículo 2, el amor que Jesús le expresa a Juan también es philein. Hay otra palabra, y es la palabra más excelente, ágape. El verbo agapán. Ágape es el amor de Dios, el amor con el que siempre nos ha amado. En el gran mandamiento, Dios demanda que le amemos como Él nos ama. Dice, amarás al Señor tu Dios. Ahí está la palabra ágape. Amarás al Señor tu Dios. Explico, amados, estas 4 palabras porque Jesús en su interrogatorio usa la palabra agapasmi, le dice al apóstol Pedro. La frase, bueno, quiero que regresemos. Abra su Biblia, sé que tiene su Biblia abierta en el capítulo 21, el versículo 15. Dice la Biblia en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero amados, ahí hay una gran diferencia entre lo que Jesús pregunta y lo que el apóstol Pedro le responde. La frase, más que estos, según el verso 15, se refiere a personas, pero también a posesiones. No olviden que el apóstol Pedro era un gran pescador. Él tenía una cooperativa pesquera. Jesús le dice, agapasmi. Y Pedro le dice, filose, naí curie. No estoy hablando lenguas.
Es el griego. Es el griego. Vean ustedes ese cambio de palabra. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿agapasmi? Pedro le dice, Filose, naí curie. Señor, tú sabes que te amo. Y de veras, sí lo amaba. No era hipócrita, sí lo amaba. Pero Jesús tiene grandes demandas para sus siervos. El amor entre amigos es bonito. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, un poquito más allá. Pedro, sube de nivel. Jesús le está diciendo, Pedro, profundízate. Quiero que me ames como yo te amo. Pedro, sé que me amas, pero como que te falta un peldaño más. Pedro, boga mar adentro. ¿Se acuerda de esa frase? Esa frase, boga mar adentro, es vete más a lo profundo. Profundízate, literalmente. Esta pregunta tiene que ver con el carácter cristiano y mayormente con el carácter ministerial, el llamamiento pastoral. Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Le está preguntando, ¿me amas más que tu barca? ¿Más que tus redes? ¿Más que tu cooperativa? ¿Más que tus amigos? Jesús le está diciendo, Pedro, ¿estás dispuesto a sacrificar todo lo que tienes por cuidar mi rebaño? El verso 17. Dice la Biblia que Pedro se entristeció. Le pegó Lupe. La palabra tristeza significa, o viene de la palabra griega lupe. No sé si hay alguna lupita por acá. Su nombre significa tristeza. Pedro se entristeció. El lupete, de la palabra lupe, tristeza, dolor. El comentarista Quitel dice, la aceptación de la lupe es aceptación de la cruz. Pedro está aceptando su nueva asignatura y sabe lo que le espera en el futuro. Esta tristeza que el apóstol sintió no era el remordimiento de haber negado a Jesús. Ese asunto ya había quedado resuelto. He escuchado a algunos predicadores, he leído algunos comentarios y relacionan este cuestionamiento que Jesús le hace al apóstol con las 3 negaciones. Con todo respeto, no tiene nada que ver. Nada que ver. Solamente porque fueron 3 negaciones y 3 preguntas que Jesús le hace, pero no hay ninguna relación. Ni bíblica ni teológica. Nada. Por eso fue que a mí me inquietó. ¿Por qué Jesús le pregunta al apóstol Pedro 3 veces lo mismo? Jesús, amados, no lo puedo concebir en un acto de ingratitud, como reclamándonos o echándole en cara al apóstol Pedro, ¿te acuerdas que me negaste una y otra vez? No. Jesús no es ingrato, como para echarnos en cara nuestro pasado. Por eso digo que aquel asunto quedó resuelto en el momento que el apóstol Pedro se arrepintió. Sabemos que las cosas que producen gozo también producen dolor. Este fue el caso del apóstol Pedro. En este interrogatorio el apóstol Pedro sabe que Jesús le está dando una nueva asignación y es el llamado al pastorado. Jesús se tomó tiempo para preparar el corazón de su apóstol a esta nueva asignatura ministerial. Inmediatamente le dice, apacienta mis corderos.
Apacentar literalmente es dar pasto al ganado. Para nosotros es alimentar continuamente, nutrir o fortalecer, satisfacer a la iglesia con la palabra de Dios y una conducta santa. En el versículo 5 usa la palabra arnía, ta-arnía, del idioma griego. Los corderos. Pero usa esa palabra que también significa corderitos. Cuida mis corderitos. Expresa amor, expresa cariño y un poco de preocupación. Estos corderitos necesitan y merecen cuidado especial. Y amados, ese cuidado especial nosotros lo podemos hacer. Apacienta mis corderos. En el versículo 5, ahí está esa palabra. Esta palabra arnión. Esa palabra arnión ustedes la van a encontrar en el libro de Apocalipsis muchas veces, hablando de Jesús. Pero en Apocalipsis la palabra arnión, cordero, significa el cordero que lleva las marcas del sufrimiento. Siempre que lea Apocalipsis y lea la palabra cordero, acuérdese de esto. Se refiere al cordero que lleva las marcas o las huellas del sufrimiento, hablando de Jesús. Jesús le pide al apóstol Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño, protege mis ovejitas. Robertson, un comentarista, y Francisco Lacueva usan la palabra probatía para decir ovejitas, lo que acabo de explicar. 2 veces le dice apacienta, la palabra bosque, apacienta, y eso significa da alimento, da comida. Una vez le dice pastorea, pastorea significa pastor. La palabra poimen significa pastor. Y Jesús le dice al apóstol Pedro: pastorea mis ovejas. Jesús le está dando una nueva asignación al apóstol Pedro, de pastorear, cuidar, proteger, defender el rebaño del Señor, la iglesia de Jesucristo. Posiblemente el apóstol Pedro fue pastor de la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan ustedes de aquella iglesia grandota y dividida? Y unos decían: yo soy de Cefas. Bueno, probablemente el apóstol Pedro pastoreó en Corinto. Es posible que también pastoreó en Babilonia, o quizá era Roma. ¿Se acuerdan de esa cartita que le envía a la iglesia? Y le dice: yo anciano entre vosotros. La palabra anciano, presbútero, era también indicando su ministerio pastoral. Pedro el apóstol llegó a ser columna del grupo apostólico. Jefe, la palabra columna significa jefe o líder del grupo apostólico y de la iglesia primitiva. Ágape, amados, es la llave del ministerio. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Lo que nos hace ser semejantes a Dios es su carácter moral. Y cuando hablamos del carácter moral de Dios, estamos hablando en parte del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la bondad y la misericordia de Dios, de la verdad de Dios. Jesús le dice al apóstol Pedro: quiero que tengas la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente tosuda o terca. ¿Habrá ovejitas así? Hay que amarlos. Hermanos, no nos queda de otra. Hay que amarlos. ¿Sí? ¿Usted cree que Jesús no lidió con ellos? Sí. Y también los amaba. Pedro tenía algunas
algunos problemas. Si usted lee en el capítulo 10, versículo 28 del libro de Hechos, usted notará allí como que Pedro era un poco racista. Sí, él no era muy dado a juntarse con los no judíos, de juntarse con los gentiles. Recuerda la visión que tuvo. Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo tuvieron que tratar de una manera directa con el apóstol Pedro para romper ese problema que tenía. Pedro tenía que amar a los gentiles. Queridos hermanos, amados pastores, no podemos ejercer un excelente ministerio si no tenemos ágape. Ame a la iglesia y habrá un 85% de la congregación que lo ama. Ese 85% están con usted. Y mire que esos 85% no me lo saqué de la manga, está comprobado. De veras. El 85% de la gente que hay en su iglesia lo quiere mucho a usted. Algunos lo quieren con muchos filos y otros con mucho ágape. Pero cuídense porque hay un 15% que sí lo quieren, pero de lejecitos. Sí. Ajá, sí. Está comprobado, hermanos. No estoy mintiendo. No podemos ejercer un excelente ministerio si no tenemos ágape. Amemos a la iglesia. Amemos la obra del Señor. Ágape es benevolencia insuperable. Ágape es bondad invencible. Ágape es tratar a los hombres como Dios los trata. Amarlos como Él los ama. Ágape es el amor espiritual, santo, puro, desinteresado. Y concluyo diciéndoles, ahora me pasé el tiempo, perdónenme. Jesús, amados, fue intencional en su interrogatorio. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amados, ¿no soy Jesús? ¿Sí me parezco a Él? Pero la pregunta es para que usted la medite. ¿Verdaderamente usted, como fiel pastor, ama a Jesús con todo el corazón? Si me amas, alimenta mi rebaño con amor. Si me amas, cuida mi rebaño con amor. Ágape es el amor sacrificial de Dios. El amor del verdadero pastor es sacrificial. Ágape es el estilo de vida de todo fiel pastor. Ágape es el estandarte de Jesucristo y es el estandarte que nosotros levantamos todos los días. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado con nuestro ministerio pastoral. Amados, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Gracias por el amor que me tienen. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá.